La primera vez que Alberto escuchó hablar de aquella pequeña escuela rural en las profundidades de la Sierra Chiapaneca, no pudo evitar sentir una mezcla de intriga y alivio. La posibilidad de alejarse del caos de la Ciudad de México era tentadora. Necesitaba un cambio. La ciudad lo había consumido con su constante bullicio, el tráfico interminable y la soledad en medio de millones de personas. Enseñar en un lugar así sería una experiencia diferente, una manera de reconectar con la pasión que una vez tuvo por la docencia. El viaje hacia la escuela fue largo y agotador. Tomó un autobús nocturno que serpenteó por caminos cada vez más estrechos y desolados. La neblina cubría la carretera como un manto fantasmal, y los sonidos del bosque nocturno parecían susurros que se filtraban a través de las ventanillas del vehículo. Al llegar al pequeño pueblo, fue recibido por doña Juana, una mujer mayor de rostro curtido y una mirada bondadosa que regentaba una pensión para los pocos visitantes que llegaban. Ella le asignó una habitación sencilla pero cálida, con una cama de madera y una ventana que daba al bosque cercano. Después de desempacar, Alberto decidió ir a conocer la escuela. Le habían hablado de su ubicación en lo alto de una colina, rodeada de vegetación densa y un silencio que parecía eterno. El camino hacia allá estaba bordeado de árboles torcidos, cuyas ramas parecían manos retorcidas apuntando hacia él. Cuando finalmente llegó, la vista de la escuela le causó una extraña inquietud. Era un edificio de una sola planta, construido con bloques de cemento desgastados y techos de lámina. A simple vista, parecía una escuela rural común, pero había algo en su atmósfera que le puso la piel de gallina. Los salones estaban vacíos, con pizarrones gastados y pupitres desvencijados. El aire olía a humedad y a madera vieja. Mientras caminaba por los pasillos, sintió que lo observaban, pero al voltear no había nadie. Se convenció de que era su imaginación. Al fin y al cabo, no creía en lo paranormal. Sin embargo, en el último salón del pasillo, creyó ver una sombra que se deslizaba rápidamente hacia una esquina. Donde debería haber un rincón vacío, el aire pareció congelarse por un instante. Los primeros días de clases transcurrieron con normalidad. Los niños eran pocos, pero atentos y respetuosos. Pedro, un pequeño de 8 años con una sonrisa traviesa, se destacaba por ser el más participativo. A menudo le contaba historias sobre la escuela, mencionando de manera casual que a veces Felipe también jugaba con ellos. Cuando Alberto le preguntó quién era Felipe, Pedro simplemente sonrió y respondió: «Es un niño que está aquí, pero no siempre lo vemos». Al principio, Alberto lo tomó como una imaginación infantil. Pero conforme pasaron los días, comenzó a notar cosas extrañas. Siempre al final de las clases, cuando los niños ya se habían ido, escuchaba susurros que parecían venir de los pasillos. A veces eran risas apagadas, otras veces palabras ininteligibles. Una tarde, mientras recogía sus cosas, vio por el rabillo del ojo la silueta de un niño corriendo por el patio. Al salir para llamarlo, no encontró a nadie. La situación escaló cuando empezó a notar que la silueta no solo corría, sino que a veces se quedaba quieta, observándolo desde la puerta de un salón o a través de las ventanas. Siempre era la misma figura, un niño de cabello corto, con ropas que parecían estar fuera de lugar en el tiempo. Una noche, mientras revisaba exámenes en su habitación, sintió un golpe suave en la ventana. Al asomarse, vio la misma figura desaparecer entre los árboles. Esa noche casi no pudo dormir, convencido de que lo que estaba experimentando iba más allá de simples coincidencias. Decidió hablar con doña Juana sobre lo que estaba experimentando. La mujer, tras un momento de silencio, le contó una historia que estremeció a Alberto. Hace varios años, un niño llamado Felipe había desaparecido en el terreno de la escuela. Nadie supo qué había ocurrido, y las búsquedas fueron infructuosas. Desde entonces, había rumores de que su espíritu seguía rondando el lugar. Incluso, algunos vecinos decían haber visto al niño cerca de la escuela durante las noches de tormenta. Alberto, aunque escéptico,
No podía ignorar las coincidencias. Comenzó a prestar atención a las señas que le daba la figura. Era como si el niño intentara guiarlo hacia algo. Una tarde, mientras seguía las apariciones, lo condujeron hasta una zona del terreno de la escuela cubierta de maleza. Ahí, sintió una frialdad inexplicable y una sensación de pesadez en el pecho. Con ayuda de Pedro y otros niños comenzaron a despejar la maleza. Después de horas de trabajo, encontraron una fosa que había pasado desapercibida durante años. Dentro, hallaron los restos de un niño. Era Felipe. Probablemente había caído allí durante una tormenta, y la vegetación había ocultado su paradero. Su mochila escolar, ahora desgastada y cubierta de tierra, todavía contenía un cuaderno con dibujos infantiles que parecían haber sido hechos poco antes de su desaparición. Tras el hallazgo, las apariciones cesaron. Alberto sintió una mezcla de tristeza y alivio. Felipe había logrado comunicar su tragedia y finalmente podría descansar en paz. Para Alberto, la experiencia cambió su perspectiva. Ya no podía negar lo que había vivido, y aunque el miedo había sido real, también lo fue la esperanza de haber ayudado a un alma perdida. Antes de regresar a la Ciudad de México, colocó una pequeña cruz de madera en el lugar donde habían encontrado los restos de Felipe. Los niños y doña Juana lo acompañaron en un breve pero emotivo momento de silencio. Alberto sabía que la escuela nunca sería la misma para él, pero también se llevó consigo una lección que nunca olvidaría. Algunas historias no pueden ser ignoradas, y a veces, el pasado solo necesita que alguien lo escuche.